¿Te has sentido cansado, cansada? ¿Eres familiar o cuidador o cuidadora de personas con discapacidad intelectual? Hoy queremos contarte del llamado síndrome de quemazón profesional, pero que también hace parte de lo que están viviendo hoy en día cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad intelectual. Y este podcast es sobre el autocuidado integral para cuidadores, estrategias para prevenir el burnout y fomentar la salud. Hola, mi nombre es Paola Cepeda, soy parte del programa de Comunidades Saludables de Special Olympics Puerto Rico y hoy estamos con una invitada muy especial. Natalie, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Bueno, Natalie, cuéntanos un poquito de ti, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, pues primero que todo, gracias por la invitación, ¿verdad? Mi nombre es Natalie Maldonado, como bien dijiste. Yo soy trabajadora social de profesión. Trabajo ahora mismo con la comunidad y la población de personas de edad avanzada y con ustedes, ¿verdad? En las comunidades saludables, donde llevamos educación y a las escuelas en diferentes niveles educativos, ¿verdad? Sobre la prevención de educación de comunidades saludables como tal, de bienestar. Así que tengo ambas funciones, ¿verdad? En diferentes poblaciones, pero que llaman la atención porque hay mucha necesidad, ¿verdad? Y hay que visibilizar los esfuerzos que se están haciendo desde acá. Sí, eso mismo. Gracias, Natalie. Bueno, vamos a hablar un poco, Natalie, un poquito contextualizar qué es el síndrome de la quemazón profesional o síndrome burnout y qué relación tiene esto con personas que son familiares o cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad intelectual. Bueno, pues el síndrome de burnout, ¿verdad? En inglés y en español significa el síndrome del quemazón del cuidador. No es otra cosa que unas características que presentan mayormente la población de cuidadores, de estas personas que dependen completamente, ¿verdad?, de unos cuidados. Entonces, los cuidadores van a presentar diferentes características o síntomas a nivel, diferentes áreas, comenzando desde lo físico, emocional, lo mental, espiritual, o sea que van a presentar una sintomatología, ¿verdad? Porque a lo mejor no tienen unas herramientas o no saben identificar al momento dentro de toda la carga, ¿verdad?, que tienen de presión para poder brindar los mejores cuidados a esa persona que necesita, ¿verdad?, y que depende completamente de ellos, pues entonces caen en lo que se llama síndrome de burnout. Bueno, Natalie, ¿y cómo puede una persona que es cuidador o cuidadora identificar que está viviendo ese síndrome? Porque a veces se vuelve natural el estrés, se vuelve natural que tengas tal vez mal genio, cansancio. ¿Cómo tú puedes identificar que tienes ese síndrome? Buena pregunta, porque muchas veces, ¿verdad?, en esta población de personas con diversidad funcional se está viendo o se está visibilizando actualmente en Puerto Rico, ¿verdad?, que el rol de estos cuidadores es básicamente las mujeres. Y muchas veces dentro de estos roles hay que reseñar que no solamente se encargan de cuidar a la persona, sino que hay múltiples roles también que están ejerciendo. Sí. Entonces el tiempo es apremiante, se entiende que el tiempo es apremiante, que hay muchos retos en el camino. No hay una fórmula perfecta, ¿verdad? Pero sí, yo digo siempre que la comunicación, identificar recursos familiares o redes de apoyo es muy importante en este ámbito, ¿verdad? Porque una vez nosotros identificamos una persona que esté con nosotros, que nos pueda decir, mira, estoy viendo esto en ti, a lo mejor también eso nos ayude un poco a entender que no le estamos dando la calidad de vida que esa persona dependiente necesita, ¿verdad? Porque a veces pueden también caer en mucho estrés, mucha ansiedad a nivel físico, ¿verdad? Ya no tiene el mismo ánimo que antes, no tiene a lo mejor la capacidad para poderse darse cuenta, ¿verdad? A menos que otra persona se lo diga. Pero por eso yo digo que el poder educar sobre este tema es muy importante para hacer esa retroinspección, ¿verdad? Si es que nosotros estamos en ese síndrome o no. Y bueno, pero un poquito ahí yo sí quisiera hacer énfasis porque, como te digo, a veces uno tiene una vida cotidiana donde está moviéndose, está haciendo todo lo que puede, pero como yo digo, ok, esto sí es serio, ¿hasta dónde yo debería ponerle atención a mi salud mental? Claro. Y como cuidador y cuidadora? Porque si estoy volcando toda mi atención, ¿verdad?,
a mi hijo o mi hija que tiene tal vez autismo, síndrome de Down, ¿cómo me doy cuenta yo, vamos a decir, si yo fuera madre o padre, que ya lo tengo, que tengo el quemazón? O sea, ¿hasta qué límite deberíamos llevar ese quemazón? Bueno, pues es bien importante empezar a notar esas señales, porque yo siento que, ¿verdad? Se van a ver esas señales a nivel conductual también, ¿verdad? Hay unos factores que van a determinar mucho, ¿verdad? Si esa persona o esa madre, ese cuidador, está presentando ese síndrome. Por ejemplo, el insomnio. Muchas veces el mismo persona dependiente va a lo mejor mostrar cierta apatía, ¿verdad? O no se siente conforme con esos cuidados, ¿verdad? Todas esas señales que tanto la persona a cuidar va a presentar, como también la persona que está ejerciendo el rol de cuidador, va a presentar a lo mejor varias señales. Hay que estar bien pendiente a esas señales para entonces poder tomar acción. Ok, eso es bien importante, estar pendientes a las señales que pueden estar viviendo. Bueno, y te pregunto, ¿cuáles crees que sean los retos más grandes en términos de autocuidado para un familiar, sea padre, madre, hijo, enfermero de una persona con discapacidad intelectual? Yo diría que lo más retante, primero que el desconocimiento un poco del mismo concepto. Yo pienso que el concepto, aunque fue, ¿verdad?, por la Organización Mundial de la Salud, lo integró como parte de sus esfuerzos, pero todavía no hay tanto, se está ahora como que resurgiendo el concepto, ¿verdad? Se está hablando mucho más, pero hay que fomentarlo, porque muchas de estas, ¿verdad?, muchas organizaciones, en las mismas comunidades o entornos, o en las mismas familias, pues desconocemos cuáles son esas prácticas de autocuidado o cuál es la definición del autocuidado. Y que autocuidado no se limita solamente a nivel individual, también hay un autocuidado que es colectivo, Sí. que se tiene que también hablar y abundar sobre esto, ¿no? Porque siento que una vez empecemos a educar sobre el tema, podemos entonces conocer cuáles son esas estrategias que podemos aplicar a nuestra vida a nivel individual y a nivel colectivo, en las organizaciones, en nuestras familias, y por ende, pues la persona a cuidar se va a ver beneficiada. Sí, no, y de acuerdo contigo porque pensando un poco en el cuidador o cuidadora, muchas veces se descuida su bienestar, se descuida cómo se siente, ¿verdad? Se descuida qué síntomas puede tener, se descuida su propio ser porque está volcado pues a cuidar del otro, pero requiere también ese autocuidado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué crees que es tan importante que un cuidador o familiar con persona con discapacidad tenga bienestar? ¿Por qué es tan importante que ese cuidador tenga bienestar? Bueno, porque todo, ¿verdad?, es la salud integral, no es otra cosa que fomentar lo que es no solamente nuestro ser, sino a nivel holístico, tanto en la parte mental, física, emocional, tener ese balance. Y ese balance va a propiciar, ¿verdad?, que podamos darle calidad de vida a esa persona que vamos a cuidar. Y no entonces evitarlo o prevenir por lo menos caer en esos síntomas que estábamos mencionando antes. Así que es bien importante, pues, eso mismo, reeducar a la población, ¿verdad?, sobre estrategias de autocuidado, que aunque, ¿verdad?, yo reconozco que muchas veces caemos en lo que es el tiempo, que no tenemos el tiempo y se entiende, Ujú, sí. pero prácticas que a lo mejor tú no necesitas sacar una hora completa, sino por lo menos 5 minutos diarios y vas creando un hábito y una consistencia, eventualmente puedes ver grandes cambios a nivel mental y físico. Sí, de acuerdo. Y pensando aquí un poco, Natalie, ¿qué efectos puede tener en la persona con discapacidad intelectual que su cuidador o cuidadora principal esté pasando por un síndrome de quemazón? ¿Qué efectos puede haber A nivel, para la persona con discapacidad claro, intelectual? es un efecto, ¿verdad?, dominó. Si la persona cuidadora está bien en todos los sentidos, pues la persona a cuidar va a estar también bien, ¿verdad? Y entonces se pueden hacer en conjunto también estas prácticas de autocuidado. O sea, se puede integrar como familia, ¿verdad? Todo el entorno familiar, la persona a cuidar y el cuidador también. Todas esas estrategias no solamente se limitan al cuidador, sino también que la persona adquiera esas destrezas, porque al final del día son herramientas gratuitas, ¿no?, que tenemos disponibles en cualquier momento, ya sea una libreta, fomentar lo que es la escritura, la terapia narrativa, las técnicas de respiración consciente. Todas estas herramientas son gratuitas y están disponibles y es una cuestión de conectar con nosotros mismos en los espacios de nuestra casa o en organizaciones, comunidades en general.
Ok, y hablando de esas herramientas, ¿qué herramientas a nivel general tú puedas recomendar para que familiares y cuidadoras puedan seguir con esto? Pues el autocuidado tiene muchas dimensiones, ¿verdad? El autocuidado no solamente es a nivel físico, también está a nivel emocional, está el físico, yo diría que el nivel intelectual, ocupacional, eh, financiera, espiritual, ambiental. Y estas dimensiones, aunque son muchas, y lo vamos a ver más adelante en el foro, ¿verdad? Pero sí, una que otra que tú adquieras o que puedas implementar en tu vida, pueden hacer grandes cambios. Por ejemplo, a nivel emocional, la cuestión de conectar con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, sacar un momento para poder hablar con alguien y sentarnos con nosotros mismos, expresarnos, ¿verdad? Esa ventilación de sentimientos, ese soporte emocional que necesitamos para poder recargar y poder continuar con nuestros roles de cuidadores. A nivel físico, por ejemplo, hacer ejercicio por lo menos 5 minutos al día, 15 minutos, una caminata, ¿verdad? Sin mucho esfuerzo, ¿verdad? De hacerlo en la misma casa, por ejemplo, se puede hacer. A nivel espiritual, pues conectar con ese ente, ¿verdad? Que nosotros denominemos como nuestro ente dogmático, ¿no? De religioso. Es muy importante porque es importante tener esa conexión espiritual para poder continuar. A nivel ocupacional, identificar cosas que a lo mejor dejaste rezagadas por las mismas funciones de cuidador, pero quieres retomar algo nuevo, que te involucre mentalmente en cosas productivas, ¿no? Que puedas eh, recibir un resultado, ¿no? De lo que hiciste y que tú digas, esto lo hice yo. Fomentar la autoestima, eso fomenta la autoestima también, la capacidad de esa persona, que no Sí, todo es cuidar, sino también que yo también soy una persona con muchas capacidades y fortalezas. correcto. Este, en la parte ambiental, yo diría que me encanta el ambiental porque es todo lo que es la naturaleza. El grounding, ya no sé si sabes lo que es grounding, ¿verdad? Sí, Pero es caminar en el patio caminar. descalzo. Sí. Esa conexión con la naturaleza, rápidamente que te levantes o antes de acostarte, es bien importante. Y todas estas herramientas que estoy mencionando no es que tenemos que hacerlas todas, sino que tú identifiques cuál es la más que te gusta y poco a poco vas implementándola a tu vida. Correcto. Sí, Sí, no, y súper importante porque mientras tú hablabas yo pensaba, esto no solo aplica para cuidadores y cuidadoras, sino para todos, ¿verdad? Como sí, trabajadores, por ejemplo, en el movimiento completo que llamamos Special Olympics, para quienes trabajamos también para el equipo, para estar con personas y los atletas, o sea, básicamente, y no sé qué opinión te da, si nosotros estamos con bienestar, podemos proyectar un bienestar para ellos, claro. porque va a ser doblemente retante si yo como cuidador, como entrenador, como persona que les lleva información y talleres, no me cuido, no tengo bienestar, no proyecto bienestar, pues la persona que tiene discapacidad intelectual, a la cual estamos dando también nuestro apoyo, nuestros servicios, pues no va a llegar ese impacto positivo, ¿verdad? Claro. Y se ve, se va a notar, ¿verdad? En el rendimiento de la persona, en el día a día, en el diario vivir. Al final queremos también fomentar lo que es la autonomía de esa persona eventualmente, ¿verdad? Si estamos hablando de población de menores, ¿verdad? De niños o adolescentes que van a llegar en un momento dado a ser adultos, pues también podemos empezar desde esa etapa temprana, ¿verdad? A fomentar lo que es el autocuidado. Lo que pasa es que, como digo, no quiero tampoco negar que el autocuidado no es algo que nosotros aprendimos dentro de los escenarios escolares, es algo que hemos tenido que aprender fuera. Sí, completamente. Entonces, como que ahí tenemos que reestructurar nuestras mentes y estas organizaciones, yo creo que a nivel también gubernamental, pues tienen que integrarlo dentro dentro de los derechos y de las oportunidades que hayan para nuestra población de diversidad funcional. Completamente de Sí, acuerdo y conozco personas, digamos, cercanas, de tal vez en algún momento reciben un diagnóstico que su hijo tiene autismo y de momento como tú asumes esa realidad, ¿verdad? O sea, tiene que ser difícil, chocante y yo creo que es bien importante empezar a hablar más de esto porque cada vez más son los padres que reciben diagnósticos hacia sus hijos y es cada vez más la cantidad de lo que ahora estamos llamando neurodiversidad, ¿verdad? Porque ya no estamos hablando solamente de unas solas espectros, sino que hay una neurodiversidad y es que somos diferentes y nos vamos a seguir
moviendo de maneras diferentes. Y es como hacemos también, yo pensaba en grupos de apoyo. Por ejemplo, hablar más de esto, reconocer que como cuidadora, como mamá, como papá, estás tal vez cansado, tal vez hay días donde dices, ya esto me está sobrepasando, que también creo que puede ser normal, ¿no? ¿Qué opinas que en un momento tú digas, ya esto no puedo más con esto? Y entonces reconocerlo, ¿verdad? Y trabajarlo. Y que es completamente válido también, ¿no? Por eso mismo lo que tú mencionas de los grupos de apoyo son indispensables. Yo diría que son indispensables de tener identificado un grupo en donde tú puedas compartir como cuidador, ¿verdad? Esas frustraciones, esa incertidumbre, esa preocupación, hasta la misma apatía, porque también la apatía es un síntoma del mismo burnout que estamos mencionando, ¿no? Ajá. Así que son muchas cosas que si no las exteriorizamos, ¿verdad? Nos vamos a reprimir todas esas preocupaciones y eso es lo que va a producir entonces esa sintomatología y es lo que no queremos caer en las condiciones crónicas. Porque si tú no estás bien como cuidador, ¿cómo le vamos a prestar unos cuidados efectivos y de bienestar a esa persona a cuidar? Y hay algo ahí, Natalie, que voy a tocarlo como muy levemente, porque como bien mencionabas, vamos a desarrollar este tema más en el Foro de Familia. Más adelante les vamos a dar mucho más información para que se conecten y conozcan. Pero como, o sea, este tema de la apatía que tú mencionas, puede desencadenar que el cuidador tenga tal vez algunas conductas que puedan ser violentas hacia personas con discapacidad intelectual. Claro que sí, claro que sí. Es completamente uno de los indicadores también, ¿verdad? De lo que es el síndrome de burnout, en donde dentro de yo diría que un cúmulo de muchas cosas, situaciones que estén pasando, pues puede entonces desencadenar en un acto violento. Y por eso es la prevención tan importante, porque no queremos llegar ahí. Entonces, obviamente, una vez la persona se vuelve violenta, pues hay que tomar acción, ¿verdad? Es un procedimiento diferente. Pero para evitar caer en eso, pues tenemos que tomar medidas antes de hablar del autocuidado, cuáles son esas estrategias. Y en el caso de que mostremos de nuevamente o continuamos con una apatía, pues entonces hay que tomar las medidas para buscar ayuda profesional también. Correcto, porque pensándolo en este orden de ideas es, si yo estoy sufriendo un quemazón, estoy sufriendo un síndrome que me tiene agotado, que me hace que probablemente el agotamiento me lleve a ciertas conductas que pueden ser violentas, no es excusar la violencia, sino pensar en una raíz de qué está Claro. pasando con el cuidador para que termine actuando tal vez sobreestimulado, con una sobrereacción a estrés, a un montón de indicadores sobre una persona con discapacidad intelectual. Y es decir, mejor vamos a la prevención, tengamos herramientas y esas herramientas nos ayuden a manejar la realidad que tenemos respecto a la neurodivergencia, ¿verdad? Claro. Sí, no hay una justificación para la violencia, pero sí hay hay un manejo de estrés, hay un manejo de ansiedad antes, ¿verdad? A nivel conductual, de manejarlo, identificarlo sobre todo. Pero para eso es muy importante educar y fomentar lo que son las estrategias. Súper, muy bien. Bueno, no sé, Natalie, ¿quieres comentarnos algo más para pasar entonces a contarles un poquito más del foro? ¿Qué tal vez consejos, que algo que tú quisieras profundizar en este momento? Pues me gusta mucho que hablemos de este tema porque, como bien dijiste al comienzo, no es un tema que nos limita solamente a la población de diversidad funcional, sino que es un tema que todos nosotros podemos también tomar en cuenta a nivel laboral y a nivel familiar. En la sociedad hay muchas presiones, ¿verdad? Entonces se me hace meritorio y como un acto completamente radical y bonito ese autocuidado que tengamos con nosotros mismos, comenzando con nosotros a nivel individual. Y el hecho de que esto pueda trascender a nivel colectivo y que podamos educar y llevar concientización a otras organizaciones, me parece fenomenal porque necesitamos espacios de respiro, necesitamos espacios de ventilar, necesitamos espacios de recreación, de esparcimiento, y más a los cuidadores que con tanto esfuerzo, ¿verdad?, todos los días se levantan para ejercer ese rol tan importante. Así es. Y realmente
yo sí quisiera hacer énfasis en la importancia de hablar, de reconocer esto, porque probablemente alguien que nos esté escuchando en este momento lo esté viviendo y no lo ha hablado con nadie, o lo ha hablado con personas que tal vez no lo han comprendido o no lo han comprendido. Y es que yo sí creo que es bien importante encontrar redes de apoyo, porque son muchos cuidadores los que están viviendo una presión, como tú decías, una presión externa muy fuerte y sobreviven en el tema porque dicen esto lo hago por amor, amor a mis hijos, amor a mi familia, pero sabemos que como humanos necesitamos un apoyo. Así Claro. que yo creo que un llamado, ¿verdad, Natalia? A decir, bueno, hablemos de este tema, profundicémoslo y cuidémonos, ¿no? Autocuidémonos. Autocuidémonos, sí, en espacios seguros sobre todo. Y Special Olympics pues ya está encaminándose hacia eso. Así mismo es, qué bueno. Pues nada, contarles entonces, Natalie, vamos a estar hablando mucho más de este tema. El 20 de junio, esto cae jueves, te puedes conectar por Zoom y esto va a ser súper chévere porque va a haber un espacio de preguntas. Si tienes preguntas, si quieres comentar cosas, lo puedes hacer a través de Zoom. Natalie va a estar presentando el tema, vamos a estar hablando de esto en el foro de familia Special Olympics y vamos a tener más información por redes sociales. Así que nada, súper, qué Nos chévere vemos haberte allá. tenido aquí. Sí, gracias, gracias a ti. Un buen día para todos y todas. Bye.